Bueno, vamos con esta última parte, ya el último video, que yo creo que es el más carnudito. Aquí ya sí las matemáticas son un poco complicadas y en general es bastante difícil cómo explicar esto. Pero entonces voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Igual les advierto de una vez, no esperamos que ustedes sean unos cracks ya de una vez usando teorema de la función implícita y que armen todo ese álgebra y que hagan eso, sino que entiendan o sea, los principales mensajes y qué es lo que está detrás de las matemáticas, qué es lo que me están diciendo y por qué las cosas funcionan así. En últimas, eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, la pregunta que ustedes les hacen en el taller es, eh, muestre qué condiciones debe cumplir la función de utilidad para que la demanda de dinero en equilibrio, esa palabra es clave, en equilibrio, dependa negativamente de la tasa de interés nominal y positivamente del producto. Si se acuerdan, eso era un poco de los mensajes que teníamos de macro uno. Ya habíamos visto un poco eso, pero ¿cuál es el gran paso de macro uno a macro 2? La microfundamentación. Y parte de esa microfundamentación es que tenemos un agente representativo. Ese agente representativo tiene una función de utilidad, entonces nos están preguntando, oiga, esa función de utilidad que usted le está dando a la gente, ¿qué propiedades debe cumplir para que me logre replicar ese resultado del que veníamos hablando desde antes, desde la macro de los 40? La demanda de dinero depende positivamente del producto y negativamente de la tasa de interés nominal. Eso es lo que vamos a hacer. Y se van a dar cuenta que en el fondo hay un par de cosas bastante obvias. Vamos a usar el teorema de función implícita y vamos a hacer algunas matemáticas ahí medio largas, medio momonas, pero hay un par de conclusiones obvias y son estas dos. Primero, que la utilidad debe ser creciente en sus argumentos, es decir, eh, la manzana, si yo como más manzanas me va haciendo más feliz, es creciente en el consumo. Entonces cada manzana adicional que yo voy teniendo me va haciendo más feliz, ¿cierto? Esa es la primera derivada, que es una primera derivada positiva, que es un mensaje que tenemos desde el micro uno. Pero entonces hay un segundo detalle y es que esa utilidad marginal es decreciente. Entonces cada manzana adicional sí me va haciendo más feliz, pero cada vez menos proporcionalmente. Entonces la primera manzana, uff, bacanísimo, pero entonces la décima manzana ya me tiene un poquito hastiado. Entonces sí me va haciendo feliz, o sea, sí me va sumando útiles, pero cada vez menos. Eso es lo que está en el fondo que venimos viendo desde micro 1. Entonces, bueno, tenemos ese par de conclusiones que van a ser un poco obvias. Vamos a decir que la utilidad es creciente en el dinero, es creciente en ingreso, pero no todas son obvias. En particular, vamos a encontrar esta que va a ser una segunda derivada, una derivada cruzada entre dinero y entre el ingreso. Ya vamos a ver de dónde sale eso. Pero fíjense que en principio, si se hacen esa pregunta, ya mismo, o sea, hágansela como el reto es al final encontrar ese resultado. Creo que no es tan obvio, no es tan obvio pensar si esa derivada cruzada va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, en el fondo, lo que vamos a hacer va a desglosar eso. ¿Cuál va a ser la respuesta a eso? Entonces, vamos a estudiar. Entonces, por eso dejé esto para la final de la clase, porque vamos a partir de un resultado con el que veníamos trabajando. Entonces, hemos encontrado que la condición óptima con su dinero se veía así como la tengo en esta diapositiva. Entonces, yo les dije que eso se puede escribir como tasa marginal de sustitución igual a relación de precios, y de ahí sacaba de esa manera, y había un par de precios que se cancelaban. Entonces, espero que tengan muy claro eso, y si no, devuélvanse al anterior video. Pero entonces vamos a partir de eso, y lo que vamos a decir es, en el óptimo no, sino más bien en el equilibrio, creo que sería la palabra más adecuada. Yo puedo usar la identidad macro. De la identidad macro yo sé que el producto es igual a C más I, consumo más la inversión, ¿cierto? Más el gasto, más las exportaciones netas. Pero esta economía es súper sencilla. Entonces, como la economía es súper sencilla, primero es una economía cerrada. Entonces, este término se me cancela. Segundo, no tengo gasto. Entonces, este se me cancela. No tengo inversión, es una economía de un solo lugar. Entonces, me quedo simplemente Y igual a C. Entonces, por eso es que yo puedo decir que en equilibrio, en este mercado de bienes, C es igual a Y. Entonces, lo que voy a hacer es pasar de esa condición consumo de dinero. Antes la tenía escrita en términos de consumo, ahora voy a escribirla en términos de Y, en términos del ingreso. Entonces ya no va a tener utilidad, la primera derivada de la utilidad con respecto al consumo, sino la primera derivada de la utilidad con respecto al ingreso. Eso es como un primer detalle que deben tener en cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a usar teorema de la función implícita, pero para usar teorema de la función implícita debo tener una función implícita.
Entonces, ¿qué es una función implícita? Entonces, la expresión tal cual como la tenemos aquí, como la tengo encerrada en verde, todavía no nos sirve. Necesito escribirla como función implícita y es básicamente escribirla como algo igual a cero. Entonces, lo que yo hice fue, mande a multiplicar este man de acá, la primera derivada de la utilidad con respecto al ingreso, mándela a multiplicar aquí al lado de la i. Y ya cuando la mando a multiplicar, simplemente coja esa vaina y mándela a restar. Y la manda a restar, entonces ya va a tener algo que es igual a cero. Eso es lo que hice y por eso llegué a esta expresión. Entonces ustedes pueden verificar que es idéntico, es lo mismo. Pero entonces como ya tengo eso escrito como una función implícita, entonces ya puedo trabajar con esa función implícita. ¿Y por qué? Porque en últimas contestemos la primera pregunta. Quiero ver cómo depende la demanda de dinero de la tasa de interés. La función implícita, el teorema de la función implícita me permite hallar eso. Porque lo que yo quiero hacer es encontrar cuál va a ser el signo de la derivada de m, es decir, la derivada de m con respecto a i, la tasa de interés, ver si esa vaina va a ser una cosa de positiva o de signo negativo. Entonces, ¿yo cómo planteo eso? Este es el objetivo. El objetivo de esta derivada es esta derivada que estoy encerrando. La primera derivada con respecto a la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, por teorema de la función implícita, ustedes pueden mostrar eso. No me da el espacio ni el tiempo para hacerlo acá. Va a ser igual entonces a la fracción, va a ser igual al negativo de una fracción. ¿Qué es lo que tiene el numerador de esa fracción? Fíjense que tiene la misma función implícita, o sea, fíjense que todo esto que estoy encerrando aquí en rojo es la función implícita, es esta expresión que teníamos desde antes. Entonces, esa función implícita que construimos en la diapositiva 27 es la que estoy metiendo acá. ¿Listo? Entonces yo agarro esa función implícita y la derivo con respecto a ahí, la tasa de interés, que entonces es llevar esta vaina de acá a acá, como lo estoy pintando ahí en el tablero. Y luego vuelvo a coger en el denominador que tengo, vuelvo a coger esa función implícita, pero entonces ahora la derivo en el dinero. ¿Listo? Entonces yo opero eso, hago álgebra, hago matemáticas y voy a tener cuál va a ser la derivada. Y la idea, el punto, el objetivo es encontrar si esa derivada va a ser una cosa que tiene signo positivo o si tiene signo negativo. Es lo que vamos a hacer. Entonces continuemos. En este slide es la misma anterior, solo que estoy desarrollando el álgebra. Entonces veamos el numerador, que fue lo que hice. Entonces, tengo que derivar esa cosa con respecto a la tasa de interés. Entonces, fíjense que en realidad la tasa de interés solo me aparece acá, en lo que estoy encerrando en rojo. Entonces la derivada en realidad es sencilla, porque la derivada sería simplemente el negativo de esa vaina que está acompañando a la tasa de interés. Entonces sería menos la primera derivada de la utilidad con respecto al ingreso. Y ya eso era todo lo que había que hacer. Lo que está en el denominador sí es un poco más carnudito, porque entonces fíjense que la utilidad depende del dinero. Entonces, a mí me están pidiendo derivar la primera derivada de la utilidad con respecto al dinero, volverla a derivar con respecto al dinero. Entonces, eso básicamente es una segunda derivada. Ya tenía la primera derivada, la vuelvo a derivar con respecto al dinero, por eso me aparece este término, la segunda derivada. Y vean que eso me va a permitir después hablar de estas propiedades de utilidad marginal decreciente. O sea, entrada yo ya sé que esa cosa es una vaina con signo negativo. Entonces, sí van viendo un poco lo que estoy haciendo. Luego, ¿qué tengo acá? Entonces, pongámoslo en otro color. Tengo tasa de interés por esta cosa, ese marrano. Fíjense que aquí sale esa derivada cruzada de la que les hablé al inicio. Tengo la primera derivada con respecto al ingreso. Tengo que derivarla ahora tengo que derivarla con respecto al dinero. Entonces, eso me va a llevar a esta segunda derivada. Segunda derivada, la derivada cruzada de ingreso, dinero. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. Entonces, ese es el resultado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cogí condición óptima, consumo dinero. Usé el hecho de que consumo era igual a ingreso. Agarré esa expresión, la escribí como una función implícita. Con la función implícita quiero hallar la derivada del dinero con respecto al ingreso. Hice la derivada, operé y llegué a esa expresión. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que voy a hacer? Vean que tengo ahí un intruso. Tengo un intruso que es la tasa de interés nominal. Y yo puedo reemplazarla porque yo sé que es esa tasa de interés nominal. Yo sé que viene desde la condición consumo dinero. Y a mí me han dicho que la tasa de interés nominal era igual a esa tasa marginal de sustitución. Entonces yo puedo reemplazar eso. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces vean que lo que tengo en esta expresión, lo voy a señalar otra vez encerrándolo. Lo que tengo encerrado ahí en ese amarillito, ese naranja, es lo que antes era tasa de interés nominal, pero entonces usando la condición consumo dinero, dije que la tasa de interés nominal era igual a eso. Entonces por eso hice ese reemplazo. Y una segunda cosa que hice es, fíjense que tenía dos veces un negativo. Entonces aquí tenía negativo y aquí me volvió a aparecer un negativo.
Entonces, pues menos por menos me da más, entonces por eso todo me quedó positivo y pues ya se ve un poco más bonito. Entonces, esa expresión, ya con esa expresión puedo concluir. ¿Por qué? Sí, sé que se ve un poco rara, se ve un poco fea, se ve como un monstruo ahí, pero en realidad son todas cosas que yo conozco. Este término primero, el de arriba, el numerador, es la primera derivada con respecto al ingreso. Entonces, la utilidad marginal con respecto al ingreso. Este segundo término que tengo es la segunda derivada con respecto al dinero. Entonces, esa derivada, dependiendo del signo, me permite ver si la utilidad marginal es creciente o si la utilidad marginal es decreciente. Luego tengo otra vez estos términos, las primeras derivadas del dinero sobre la primera derivada del ingreso, que yo también conozco. Sé que eso es positivo, ambos, porque la utilidad es creciente en ambos argumentos. Y por último tengo esta derivada cruzada, que entonces ahí ya tengo dudas, ya no sé, pues eso será positivo o será negativo. Entonces vamos a ver. Primero yo cojo, la gran pregunta clave es ver, juepucha, bajo qué condiciones esa vaina es una derivada negativa. ¿Por qué? Porque quiero replicar ese resultado de que la demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés. Entonces primero agarremos lo que yo ya conozco. Yo ya sé primero que las derivadas son crecientes, o sea que la primera derivada es positiva, es decir que la utilidad es creciente en ambos argumentos, que es lo que tengo ahí. Entonces yo ya conozco el signo de esto verde y de este par que tengo acá, es lo que estoy encerrando. Y segundo, yo sé que la utilidad marginal es decreciente. Entonces, este segundo término, la utilidad, la segunda derivada de la utilidad con respecto al dinero, yo sé que es decreciente, entonces yo conozco el signo, yo sé que esta vaina es una cosa negativa. Entonces, ¿cuál es el incógnito? Mi pregunta es, me falta concluir esta vaina, esa segunda derivada, derivada cruzada, ¿eso tiene que ser positivo o tiene que ser negativo? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, lo que les digo, se los digo así brusco y ya empiezo a explicarlo. Entonces, la forma brusca de decirlo es, fíjense que si esa derivada cruzada es positiva, yo voy a tener eso, que la derivada del dinero con respecto a la tasa de interés va a ser negativa. Entonces, ¿por qué? Me voy a explicar. Entonces, lo que quiero que hagamos es, vamos a ver si me sale. Si no, tenemos la sesión complementaria para ahondar en esto. Bueno, pero échenle mucha cabeza. Este término de arriba, la utilidad primera derivada con respecto al ingreso, yo sé que es una cosa positiva. Eso es lo que estoy copiando acá. Listo. Entonces, de entrada al numerador, yo ya sé que el numerador es una cosa positiva. ¿Yo cómo hago que la fracción sea negativa? Pues que el denominador sea negativo. Porque si el denominador es negativo, entonces va a ser más sobre menos. Entonces eso va a ser igual a algo menos, a algo negativo. Entonces, por el lado de este man que yo tengo encerrado acá, voy bien, porque yo sé que que esa segunda derivada es negativa, porque la utilidad marginal es decreciente. Entonces ahí voy bien. Ahora, estoy restándole algo. Estoy restándole esta fracción, que entonces un punto importante acá es que esa fracción es una cosa positiva, porque es la división entre la primera derivada del dinero y la primera derivada del ingreso. Ambas son crecientes, ambas son positivas. Entonces, ese término es una cosa positiva, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, necesito que esta derivada cruzada sea positiva. ¿Por qué? Porque si esa primera derivada es positiva, entonces pongámosle número a esto. Digamos que yo tengo algo que es menos 3, ¿sí? Y le voy a restar un número positivo. Le estoy restando, no sé, menos 4. Si tengo 3 menos 4, pues voy a tener menos 7. Si se dan cuenta, voy a tener en el resultado algo negativo. ¿Qué sería lo problemático? Que yo tuviera el menos 3, sí, entonces tengo menos 3 y le voy a restar otro número que es negativo. Si le resto otro número negativo, entonces digamos, ya no le resto 4, sino que ahora le resto menos 4. Fíjense que ahora lo que va a pasar es que va a ser 3 más, menos 3 más 4 y eso va a ser igual a 1. Entonces no quiere decir que siempre vaya a ser positivo, va a depender de la magnitud pues de demás cosas, la magnitud de ese segundo término, pero el punto es que si yo llego a tener un número negativo ahí, va a haber cierta ambigüedad, porque va a ser restarle, o sea, ese menos, menos otra cosa negativa, va a ser menos por menos, va a ser más, entonces voy a tener una resta más una suma. Entonces ahí está la ambigüedad. Creo que el mejor ejemplo es eso que les digo, el menos 3 menos 4 o menos 3 más 4. Creo que es lo que ilustra de mejor manera. Pero entonces fíjense que dado que todo esto que estoy encerrando aquí, dado que todo eso es positivo, entonces yo ya puedo garantizar que estoy en este escenario. Vamos a encerrarlo con un número. Estoy en este primer escenario de menos 3 menos 4. Estoy restándole otro número que es positivo. Entonces, si estoy en menos 3 menos algo que también, o sea, menos algo que es positivo, lo único que va a hacer es contribuir más a la resta. Como contribuye más a la resta, yo ya sé que toda esta expresión que tengo acá va a ser
un número negativo. Entonces yo ya puedo concluir que ese denominador va a ser negativo y por lo tanto toda la derivada, que es lo que ya me estaba preguntando, va a ser negativa. Y eso es lo que yo quería mostrar. Entonces yo logré mostrar que la demanda de dinero va a depender negativamente de la tasa de interés siempre y cuando esa derivada cruzada sea positiva. ¿Estamos claros hasta ahí? Y listo, ya era muy sencillo. O sea, fíjense que era más bien saber cómo usar la función implícita. Entonces vamos a hacer el segundo. Entonces ahora nos dicen, ahora queremos buscar que la demanda de dinero sea creciente. Entonces ya es al contrario, sea creciente en el ingreso. La forma de aproximarse es la misma. Volvemos a usar teorema de función implícita, pero entonces vean que aquí ya no tengo y, sino ahora tengo y, porque ya lo que me interesa es la derivada de m con respecto a y. Eso es lo que está cambiando. Entonces si continuamos, todo esto ya lo hicimos. Todo lo que está en el denominador es idéntico a lo que teníamos antes. Entonces eso ya lo hicimos. Tenemos que cambiar es lo que hicimos arriba. Porque entonces lo que hicimos arriba es, tengo la primera derivada con respecto al dinero, ¿cierto? Tengo la primera derivada con respecto al dinero, ahora me toca derivarla en y, entonces pues me va a aparecer esa derivada cruzada. Y aquí tenía la primera derivada con respecto a y, me toca volver a derivarla en y, entonces pues eso no es otra cosa que la segunda derivada con respecto a y. Es lo mismo, tal cual como lo estábamos haciendo. Y el razonamiento que hacemos a continuación es el mismo. Entonces el paso va a ser coger esta tasa de interés nominal, reemplazar la condición consumo de dinero que teníamos desde antes, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces fíjense que aquí tengo lo mismo, entonces volvamos a encerrar con colorcitos. Este marrano que tengo acá y este marrano que tengo acá es lo que antes era la tasa de interés nominal, solo que la reemplacé. Tengo esa expresión y ya lo que hago a continuación es simplemente operar. Vean que aquí tengo un negativo, entonces ese negativo lo voy a multiplicar por todo este paréntesis, por todo esto que está arriba, entonces los signos se invierten. Entonces, nada, este primer animal que tenía, que antes tenía un signo negativo, ahora se volvió un signo positivo. Y este que antes tenía un signo positivo, ahora tiene un signo negativo. Es simplemente álgebra, o sea, no es nada del otro mundo. Y pues nada, entonces ahora ya, fíjense que ya puedo concluir. Ahora me preguntan, ¿cuándo esa derivada es positiva? Esa es la gran pregunta. Entonces, pues sigamos concluyendo. De entrada, el denominador, yo sabía, por el argumento que les dije antes, lo del 3 menos 4 menos 7, no sé qué, todas esas cosas, yo ya sé cuál es el signo del denominador, ¿sí? Entonces yo los convencí de que el signo del denominador era una cosa negativa. Entonces ahora, lo que yo quiero preguntar, sigamos haciendo lo que ya sabemos. Tengo primeras derivadas, que yo sé que es una cosa positiva, tengo segundas derivadas, que sé que es una cosa negativa por esta onda de rendimientos marginales decrecientes y esa cosa. Entonces vamos a preguntarnos, la gran incógnita sigue siendo la derivada cruzada. ¿Será que eso es generalizable? ¿Será que lo que se cumplía para antes de que ese signo fuera positivo también sigue teniendo validez ahora? Vamos a hacernos esa pregunta. Entonces yo ya sé que esa cosa, yo sé que el denominador era negativo, ¿listo? Entonces vamos a analizarlo paso por paso. Entonces pongamos aquí colores. Entonces primero, este marrano que tengo acá, la fracción entre, o sea, son primeras derivadas. Como son primeras derivadas y como la utilidad es creciente en el dinero y como es creciente en el consumo y por lo tanto en el ingreso, sé que esa derivada es positiva. Entonces ya sé que ese signo es una cosa positiva. Pero entonces aquí ahora tengo una segunda derivada. Y esa segunda derivada, como la utilidad nominal es decreciente, entonces esa segunda derivada va a ser negativa. Entonces, el mismo argumento que habíamos usado antes. Entonces, esa multiplicación de algo positivo por algo negativo, pues va a ser algo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tengo otra vez este marrano, este man que está haciendo, nos está cuestionando aquí la vida. Vamos a proponer, yo voy a decir que esta cosa debe ser positiva, porque es la condición que encontramos antes, y yo necesito que ambas cosas se cumplan en simultáneo. Entonces, vean lo que está pasando. Si esa cosa es positiva, entonces el mismo argumento de antes, voy a restarle un número positivo. Como le resto un número positivo, yo sé que el resultado va a ser negativo. O sea, si no quedó tan claro, volvamos a hacer el mismo ejercicio. El primer pedazo, lo que está en azul, entonces lo voy a poner en azul a propósito, digamos que era un número negativo, digamos que era un -4, ¿sí? Le tengo que restar ahora un número. Entonces, digamos que le voy a restar cualquier número positivo, digamos que le voy a restar 8, ¿sí? Si le resto 8 como ser un número positivo, o sea, estoy aumentando aún más la resta, pues nada, va a tener -12, entonces sé que ese número va a seguir siendo negativo. Lo que les dije, tendría problemas si no fuera 8, sino que fuera una cosa negativa. Si fuera un -8, entonces si fuera un -8 ya sería menos por menos más, sería -4 más 8, y ahí sería 4.
Entonces ahí otra vez generaría ambigüedades y no sabría concluir. Pero entonces, si yo impongo que esa derivada cruzada sea positiva, entonces todo ese numerador va a ser negativo. Entonces resumamos lo que tenemos. Como el numerador, ese es el lápiz, como el numerador va a ser negativo y como el denominador es una cosa negativa, entonces toda la expresión, pues, ¿qué pasó? Es positiva. Entonces toda la expresión positiva nos está diciendo lo que les digo, bajo esa condición, si la derivada cruzada es positiva, que la derivada de m con respecto a y va a ser positiva, lo que nos está diciendo es que la demanda de dinero depende positivamente del ingreso. Y eso era lo que les quería decir. Entonces, fíjense que llegamos a las condiciones necesarias. Llegamos como un poco a lo mismo. Estábamos contando la misma historia. Para que se cumplan simultáneamente ambas cosas, que la demanda sea decreciente en la tasa de interés, o sea, dependa negativamente de la tasa de interés y que dependa positivamente del ingreso, necesito primero que las utilidades marginales sean positivas, es decir, comprar más manzanas y más manzanas me va haciendo más feliz, pero decrecientes. Entonces, la décima manzana me hace feliz, pero menos en proporción que lo hacía la primera. Entonces, esa es la que les decía que era un poco obvia. Esa es la realmente interesante. Necesito que la segunda derivada cruzada entre el ingreso y el dinero fuera una cosa positiva. Garantizando que esa cosa fuera positiva, hacía cumplir en simultáneo ambas cosas. ¿Listo? Entonces, fíjense que usamos teorema de la función implícita, un poco de matemáticas ahí raras, para mostrar esas propiedades de la función de utilidad. Para hacer ese salto de macro 1 a macro 2 y para ponerme a hablar de esa demanda de dinero y cómo dependía de estas variables, entonces listo, yo uso ese agente representativo que tiene una función de utilidad que optimiza, deriva, igual a cero, pero entonces necesito ciertas condiciones que cumpla esa función de utilidad para que, para que me logre replicar esos mensajes con los que venía la macroeconomía que de los 40 adelante, toda esta macro que estamos estudiando viene desde los 80, 70, 80, que es la macro lucasiana. Que, listo, es toda una revolución que se arma alrededor de Lucas. Listo, entonces ese era el principal mensaje y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la sesión en vivo para resolver las otras dudas que tengan.